Mis amados hermanos, gracias a Dios por este tiempo que tenemos para estudiar su palabra. El día de hoy vamos a culminar con la lección 43 de Conociendo a Dios. Y cómo vamos a culminar es recordando que desde un principio el deseo de Dios para con el hombre es que le conozca, de darle su gracia a través de la obra de Jesucristo. ¿Sí? Hoy el título de esta lección es que nosotros, por la obra de la cruz, hemos sido salvados de la presencia del pecado cuando lleguemos a tener la glorificación. Y eso será cuando nosotros ya no tengamos la presencia del pecado en nuestras vidas por haber tenido cuerpos glorificados en el momento de el arrebato o que nuestros cuerpos resuciten. ¿Ok? Entonces, recordando las 42 lecciones anteriores, cada vez y en cada lección nosotros hemos recordado 2 de Timoteo 1:9, hemos recordado 1 de Pedro 1:19 y 20. Hoy quiero leerles de una versión diferente, se llama La Palabra de Dios para Todos, y vamos a ver lo que nos dice en esta versión. Entonces, quisiera que me acompañen una vez más para revisar este pasaje y dice lo siguiente. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Y Primera de Pedro, capítulo 1 y los versículos 19 y 20 nos dicen lo siguiente: sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue destinado antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes. Sí, y quien decidió salvarnos es el mismo que lleva a cabo esa salvación para nosotros, y a través de todo el Antiguo Testamento nosotros aprendemos varias características de él, como su poder, soberanía, que Él existe por sí mismo, que Él creó a hizo toda la creación. Él ya existía por sí mismo, ¿sí? Y que creó al hombre para tener una relación en quien depositar su amor, en quien le conozcan para él. Entonces siempre el propósito de Dios ha sido que el hombre esté con él, ¿ya? Esto es muy importante. Ahora, la única parte que se le pide al hombre, aquí se me movió un poquito, pero ya le corrijo, ¿ya? La única parte que se le pide al hombre no es para nada que haga algo, porque Dios es el que realiza el plan, sino que crea en su palabra, que crea en lo que Él ha dicho, ¿sí? Un ejemplo de esto lo vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. A ellos no se les dejó para su propio criterio de cómo llegar a Dios, sino Dios les dijo cómo hacerlo. Sí, ahora en 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3, del 1 al 3 que hemos estado estudiando en estas últimas semanas, quisiera que recordemos que
cuando Él nos llamó a su gloria y excelencia o su virtud, fíjense lo que dice en esta versión, en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, los versículos del 1 al 3. Un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo que tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Voy a repetir esta última parte. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Por conocerle a Él nos ha sido dado todo lo necesario para la vida cristiana y para la presencia, para estar en la presencia de nuestro Señor. Entonces, sí, cuando Dios nos llamó a estar con Él por su gracia, por su deseo, lo hizo por la obra de Jesucristo en nosotros, por la gracia de Él derramada sobre nosotros por la obra de Jesucristo, ¿sí? Y esto es muy importante porque Dios no nos salvó para que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos o que hagamos algo sin Él, sino simplemente nos salvó para estar con Él. ¿Ya? Fuimos llamados a experimentar lo que Dios es, a estar con Él. ¿Sí? Entonces, muy importante que Dios mismo en las Escrituras nos muestra esta gran salvación que tenemos en Él y es todo por la obra de Jesucristo. ¿Sí? El autor de Hebreos, cuando se refiere a la salvación, dice de esta manera en Hebreos capítulo 2 y el versículo 3. Él se refiere como a esta tan grande salvación, ¿no? Vamos a ver hoy día en esta versión de la palabra de Dios para todos, cómo es que expresa este versículo. Dice, capítulo 2 y el versículo 3. Recuerden que Dios confirmó la enseñanza que dio por medio de los ángeles y que la gente fue castigada cada vez que la desobedecía. Versículo 3. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? El Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de Él nos confirmaron que era verdad. Esta grande salvación. Ahora, veamos un poquito más y cuando vemos de qué tiene que ver esta gran salvación, habla acerca de conocer al esplendor mismo de su sustancia que es Jesucristo. A través de su obra, a través de lo que Él ha hecho, el Espíritu Santo nos dejó ver nuestro pecado, pero también nos dejó ver lo que Dios hizo a través de Jesucristo, y por Él lo que nos dio es Él mismo. Él se dio a sí mismo. Entonces, Hebreos capítulo 1 y los versículos del 1 al 3 dicen lo siguiente. En el pasado, Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras.
parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Después de haber hecho purificación de pecados, se sentó a la derecha del trono majestuoso de Dios en el cielo. Es en Cristo Jesús el esplendor mismo de su sustancia, lo que nos deja ver. Jesús es la expresión perfecta de la divinidad, ¿sí? Y es en Él que nosotros tenemos esta gran salvación. Entonces, hasta este punto, en las últimas semanas hemos visto que nos salvó de la culpa del pecado en la justificación, nos salvó del dominio del pecado en la santificación, y ahora en el tercer aspecto de la salvación que nosotros tenemos es que Él nos salva de la presencia del pecado en nuestras vidas, y eso llega a pasar en el momento exacto de la resurrección de nuestros cuerpos. Cuando estudiamos eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4, nosotros los creyentes, los que formamos parte de la iglesia, tendremos cuerpos glorificados donde ya no está la presencia del pecado en nuestras vidas. Esto habla acerca de la glorificación, ¿sí? De experimentar que ya no tendremos la presencia del pecado. Ahora, posicionalmente esto ya es una realidad en nuestras vidas, y en la santificación lo vamos haciendo práctico, real cada día por medio de la fe, la confianza en lo que Él ha hecho. Por eso la semana pasada estudiamos Romanos capítulo 6 y Efesios capítulo 1. ¿Sí? Entonces, cuán importante es que la salvación de la presencia del pecado lo que hace es que otra vez nos muestra cómo a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos figuras físicas de verdades espirituales en la obra de Dios, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que la obra de Jesucristo nos salva de la culpa del pecado, del dominio del pecado y de la presencia del pecado, y eso cuando estemos con Él en el cielo, ¿sí? Mientras vivamos aquí en esta tierra, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que no quiere nada con Dios, a que la carne no quiere hacer nada de lo que Dios le pide, no puede hacerlo, pero cuando vemos la vida, la luz de la verdad de Romanos 6:6, nos damos cuenta que nosotros ya hemos muerto al pecado y ahora somos de Él, y podemos experimentar diariamente su presencia en nuestras vidas. Es el cielo en la tierra, aquí en el creyente que descansa en la verdad, ¿sí? Entonces, algo muy importante que tenemos que ver como una figura de esto es cuando Adán estaba en el jardín del Edén, antes de la caída. Al atardecer era Dios mismo que bajaba a estar y caminar junto con Adán, y hablaba acerca de estar con él, ¿sí? Cuando Adán, antes de pecar, él no tenía pecado en su vida, ¿sí? Y Dios podía estar con él. Cuando Adán pecó, se rompió la relación, murió espiritualmente y ya no podía experimentar la presencia de Dios en su vida. Ahora, cuando nosotros tengamos cuerpos glorificados, nuestro galardón, nuestro premio, no es tanto las cosas que
que hagamos o que podamos hacer, sino simplemente el estar en la presencia de Dios y Él en nosotros, sin el problema de la carne, sin el pecado que no nos deja ver, sin la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Dios, que creó el mundo y todas las cosas que en él están, cuando creó a Adán y Eva, hizo todo en el jardín del Edén para que ellos lo disfruten, ¿sí? Todo lo que ellos necesitaban para que ellos disfruten lo que Él hizo. Ahora, lo mismo cuando nosotros estemos juntamente con Él en el cielo con cuerpos glorificados, no es para hacer algo, sino para estar con Él, para experimentar la presencia y disfrutar de su gran amor. Juan capítulo 14, los versículos del 1 al 3 dicen lo siguiente. Juan capítulo 14 y los versículos del 1 al 3. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a preparar un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en este momento. Primera de Timoteo 6:17 también nos dice algo similar. Fíjense lo que dice aquí. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Ordena a los que se hacen ricos con las cosas de este mundo que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Y esto es muy importante porque lo que tenemos en Cristo Jesús es Él mismo. ¿Para qué? Para disfrutarlo, para Él, para gozarnos de la presencia de Él. El no conocer a nuestro Dios nos hace pensar en una vida totalmente terrena, en que el gozo sí está en... justamente hoy, hablaba con alguien que tiene esta filosofía, que el gozo son los hijos, ¿no? Que el gozo es la familia, y si pierde eso, lo pierde todo. Pero para el creyente no es así. ¿Sí? Para el creyente que ve las cosas como Dios las ve, el gozo es Él mismo. ¿Sí? Y ese día, sin la presencia ya del pecado en nuestras vidas, podemos disfrutarlo continuamente. Hoy día, un creyente, a la medida que va creciendo, madurando en su crecimiento espiritual, confiando más en el Señor, aunque todavía tiene la carne, la presencia del pecado en su vida, al caminar en el Espíritu, puede disfrutar de esa presencia aquí en esta tierra. Sí, cuando estemos ahí en el cielo, le veremos tal como Él es, cara a cara, no habrá problema el problema del pecado y podemos disfrutar eso continuamente, aunque hoy no lo podemos hacer continuamente, pero sí podemos descansar en la verdad y así experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahí lo tenemos todo. Un cristiano espiritual es la persona que ve las cosas como Dios las ve y ya se ve a sí mismo sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y camina de esa manera confiando en quién es Él, en Cristo Jesús. Entonces, terminemos con dos pasajes muy importantes para nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, y también vamos a ver algo muy importante en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. ¿Sí? En Primera de Juan, vamos a ver Primera de Juan, Dios que planeó esta salvación desde antes de la fundación del mundo, antes del comienzo,
ha terminado su plan de redimirnos para tener una comunión con Él. Entonces veamos lo que dicen los versículos del 1 al 4 en primera de Juan 1. ¿Sí? Dice: les escribo acerca de lo que siempre ha existido, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra, la palabra que da vida. El que es la vida apareció entre nosotros, lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes les anunciamos que Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de Él, ahora le anunciamos a ustedes. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros. Y esta palabra compañerismo es la misma que en la versión Reina Valera habla acerca de comunión. Así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo, comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Esto es muy importante porque la expresión completa del gozo es estar con Él. No las cosas, no los hijos, no el éxito económico, es estar con Él. Y Dios nos ha puesto a nosotros, a la iglesia aquí, para comunicar esta verdad tan importante de conocer a nuestro Dios a través de la obra de Jesucristo. Nos permite llegar a la madurez espiritual y experimentar aquí y en la glorificación la presencia de nuestro Dios y tener el gozo completo. ¿Sí? Ahora, fíjense también, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente: el Señor mismo vendrá de los cielos, en ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel. Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense entonces unos a otros con estas palabras. Y la carta de los primeros tesalonicenses que estamos estudiando ahora en IGB Cuenca ha sido de gran ánimo para nuestras vidas porque nos recuerda en cada capítulo que la única manera de vivir es con la esperanza segura de lo que ya somos en Él, de lo que Dios ya ha hecho y de que hoy día, aunque tenemos la carne, ya no nos domina más, ya no nos puede separar del amor de Dios y que un día ya no la tendremos y experimentaremos libremente la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Sí? Para terminar, esto es muy importante, que Dios desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación de los cielos y la tierra, Dios había tenido su plan eterno de hacernos a su voluntad como sus hijos y de estar con nosotros. ¿Sí? Acuérdense lo que Moisés les dijo al pueblo de Israel antes de cruzar el Mar Rojo. Génesis 14, 13. Aquí me parece que es Éxodo. Éxodo 14, 13. Fíjense lo que dice aquí. Éxodo 14, 13. Fíjense lo que dice.
Éxodo capítulo 14 y el versículo 13. Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. ¿Sí? Qué importante es esto, ¿no? Detente a ver la salvación que Dios ya te ha dado, y eso nos da una esperanza tremenda, ¿sí? Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado para Él mismo guiarnos y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso lo prometió a los discípulos, al aprender de Él, al seguir creciendo en el conocimiento de Él, al descansar mente, voluntad y emociones en la verdad de su palabra. Él sí nos da esperanza, ¿sí? Entonces, lo que nos salvó la obra de la cruz, en el tercer aspecto de la salvación, es de la presencia del pecado, y eso será cuando la iglesia sea arrebatada, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que hayamos quedado, como dice 1 Tesalonicenses, ahí tendremos cuerpos glorificados donde ya no está más la presencia del pecado y podamos disfrutar libremente, sin la carne, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ahí el gozo completo. Esa es la gran salvación que habla el libro de Hebreos. Hermanos queridos, hasta aquí llegamos con nuestro estudio de Conociendo a Dios. Saludos, y si usted tiene un mensaje de ánimo, compártalo. También comparte estas publicaciones y si tiene algo bueno que decir, dígalo, porque eso ayuda a que otros más puedan escuchar su palabra. Saludos, hermanos queridos.